entrevistar a Susana Sterhoffre, licenciada en Artes, y a María de los Ángeles Sanz, licenciada en Letras. Entre las dos administran el blog Luna Teatral 2 y son jurados de los premios Luis Abel. Son investigadoras de teatro argentino y participaron en el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, del Encuentro Nacional de Teatro Callejero y del Coloquio Internacional de Teatro de Montevideo. Colaboraron en el Diccionario Biográfico Estético del autor en Buenos Aires en la primera etapa del proyecto sobre la historia del Teatro Nacional General San Martín. Chicas, ¿qué criterio de selección suelen utilizar para seleccionar las obras de teatro? En general lo que pasa es que nos manejamos más con un circuito, que es el circuito de teatro independiente, o teatro de autogestión, particularmente nos interesan las obras que pueden aportar alguna significación nueva al sistema, y entonces siempre tenemos como más presencia de nuestra mirada sobre obras de teatro que están no tanto las convencionales o que van a tener un tipo de desarrollo convencional o que suponemos que lo van a tener por el tipo de obra, la dirección y demás, sino aquellas obras que nos parece que pueden aportar algo diferente, algo distinto. A mí me parece, o sea, que son varias las motivaciones. Por un lado, el boca a boca, que circula entre los críticos y periodistas, como en el público o en cualquier espectáculo. Otra cosa que me motiva a ir es el flyer, porque el flyer para mí es la presentación del espectáculo, que a veces no se tiene en cuenta. También a veces nos llegan propuestas por el blog, por invitaciones personales, que por ahí lo que me interesa es, bueno, por ahí el sitio donde se hace, la temática, el título. Y cuando decís lo de flyer puede ser una foto también, ¿no? Porque a veces va foto y no flyer, digamos, la imagen sería. La primera imagen con la que te llega la información. El sitio, por ahí el horario, ¿sí? Entonces eso es una motivación. Y después, además, obviamente hay afinidades con directores, dramaturgos, autores, actores o actrices, por una cuestión de afinidad estética primero, ética e ideológica. Entonces, esos son las cuestiones que más o menos me pueden motivar a ver, a veces me va bien, otras veces no, pero puedo decir, bueno, a ver, ¿por dónde va esto? ¿Ustedes si lo que ven no les gusta, no escriben o escriben igual? Habitualmente no lo hacemos. Si conocemos mucho a las personas que están haciendo el trabajo, lo que valoramos es el trabajo, es decir, sabemos que detrás de una puesta de teatro hay mucho trabajo. Entonces nos comunicamos con ellas personalmente y le hablamos, le decimos aquello que nos pareció desde nuestra propia mirada, que nos pareció que podía estar de otra manera o que no terminó de estar lo suficientemente terminado. Y si no lo conocemos nada, o sea, no tenemos ningún acercamiento que podamos tener una conversación así, bueno, no escribimos. Buenísimo. No. Bueno, gracias, se agradece. No, lo que pasa es que a veces, o sea, no somos quien para destruir una obra con todo el esfuerzo que implica. Podemos estar de acuerdo en determinadas cosas o no, pero hay obras que no se sostienen de ninguna forma, entonces realmente sentarte a escribir sobre algo que no se sostiene es muy difícil. Yo lo sé, ¿no? Porque leo todo lo que escriben, pero para el espectador de este momento, igualmente hay obras, ustedes escriben de una forma bastante académica, digamos, las críticas, que está bueno porque es una mirada diferente que prácticamente no se ve y menos en las webs. Entonces, en esas miradas hay veces que sí hay cosas positivas y hay otras remarcadas dentro de la estética que ustedes ven, de lo que ustedes aprecian, que pueden remarcarlo como negativo también dentro de una misma crítica. Tampoco es que todo va a ser color de rosa, digamos, ¿no? Sí, en general lo que sucede es que a veces obviamos aquello que está, que no es que esté mal, que podría estar mejor, digamos, claro, pero que no necesariamente hace a la crítica o hace al desarrollo de la apuesta que uno le esté señalando con el dedo que eso no está bien. Ya te digo, si tuviéramos un contacto directo con la persona, si la conocemos bien, a lo mejor sí vale la pena hablarlo con ella porque
le puede servir nuestra mirada. Pero si no, es como dejar escrito algo y remarcar, poner el dedo en la llaga, cuando a lo mejor alrededor hay otras cosas que están buenas y son positivas y vale la pena desarrollarlas más en la nota. Porque la nota tampoco tiene por qué ser abarcativa de todo, digamos. Claro. ¿no? Bueno, las de ustedes son bastante abarcativas igual. Hablan de muchos temas sí, en profundidad, así que eso está bueno. Bueno, gracias. Creo que de las notas que estamos haciendo, esta es como así, una de las más diferentes. Hoy hablábamos con Dana, con mi socia, eso justamente, como que tienen una forma de escribir muy diferente al resto. Y eso está bueno que conozcan Luna Teatral 2 por eso también, la gente. Sí, es una visión distinta, está bueno eso, porque si no es todo lo mismo, vas leyendo a veces distintas páginas y se parecen en algún punto. Volviendo a las preguntas, vieron que hay como una disminución en los espacios, sobre todo gráficos, para las obras y los espectáculos. ¿Se les ocurre algo en relación a esto? ¿Cómo incrementar ese espacio o cómo mejorar que el espacio web tenga mayor valorización desde el espectador, tal vez? ¿Qué piensan de todo esto? El tema de los espacios es viejo, hace mucho tiempo, que ya viene desde los 90 sobre todo. Los espacios los ganan casi siempre las coproducciones que tienen que ver con los multimedios y tienen que ver con un montón, digamos, de cuestiones monopólicas que andan dando vueltas por ahí. Y entonces el espacio lo cubren sobre obras que están muy bien posicionadas. No estamos hablando de calidades ni de valores, sino estamos hablando posicionadas en el punto producción, de relación de producción también. Y demás. Yo de todas maneras en este último tiempo creo que hay más espacios o más lugares. No sé, muchas revistas que se dedicaban exclusivamente al teatro también bajaron porque la posibilidad económica está muy dura. Entonces eso también hace que las revistas especializadas no estén tan... ¿Y qué para la web? No sé, no se me ocurre ahora. Bueno, por ahí está bueno empezar a pensarlo. No, está genial empezar a pensarlo, sí. Hablar desde el lugar del medio gráfico, responden a determinados parámetros que yo no trabajo en un medio gráfico, entonces no sé, eso tienen que hacer un mea culpa a la gente que trabaja en los medios gráficos. Con el tema de los sitios web, que ahora hay tanta cantidad, a mí me parece, o sea, a mí lo que me gustaría es que el que escribe tome una posición, que sea claro, porque a veces polulan los ni o los tibios, que aconsejan o nombran obras y que en realidad confunden al espectador y al elenco y al director. Porque ahora cualquiera pone un blog y se autodenomina crítico o periodista. Yo creo que para ser crítico o periodista tenés que tener herramientas, que eso te lo da una carrera. Y no solamente una carrera, sino después ir a ver, confrontar, participar y seguir leyendo de distintos lugares. Entonces, me parece que en realidad ahora están polulando sitios con poca solidez. Eso. Y eso hace que tal vez baje la apreciación del público en cuanto a los sitios, de ver... Lo que pasa es que habría que ponerse a pensar qué es lo que quiere el espectador también cuando va a ver una obra de teatro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere elegir? Y hasta qué punto la crítica incide en eso que está eligiendo. Hubo tiempos que la crítica incidía muchísimo. Si la crítica era buena o era mala, sobre todo en los circuitos comerciales, era una incidencia muy grande. Ahora yo en el circuito nuestro, que es el que más atravesamos, que es el independiente, yo no sé si la crítica tiene tanta incidencia, si la gente va a verlo por eso, o habría que preguntar por qué va a ver el teatro, ¿no? Digamos, cuáles son las expectativas. Sería una buena encuesta. Sería una buena encuesta. Y además hay bastante desplazamiento del público últimamente, que eso lo venimos notando, de que hay gente que está accediendo a los circuitos de autogestión, y yo creo que más que nada por un motivo económico. Me puedo equivocar, puede ser por otra cosa, pero están muy caras las entradas del circuito comercial. En el circuito se dan cuenta que en el de autogestión hay buenas cosas para ver,
buenos productos, buenos trabajos, y te das cuenta que es un público no habitué. Claro. Entonces, no sé en qué parte incidimos nosotros la crítica en todo eso. No, creo que lo que mueve mucho a los espectadores en este momento es el boca a boca. Sí. Y el circuito, igual los límites ahora se están muy confusos. Hay cosas más interesantes que tienen que ver con una cierta mirada por ahí más del teatro alternativo, pero el teatro comercial y determinadas cosas del teatro comercial que tiene un público cautivo y que la gente va y paga. Sí. Eso entonces, siempre fue así. Sí. Pero ahora como más marcado tal vez. Claro, pero el público, yo lo que digo, que el circuito comercial tiene siempre tiene muy, no me sale, muy, se entiende bien por qué va al público. Porque, por ejemplo, va porque hay una buena publicidad que lo lleva. Por un famoso. Claro, va porque hay un actor famoso, porque el director es muy conocido, porque está en plena calle Corrientes, por X razones que a veces no tienen que ver con el producto ni con el trabajo que se presenta. Porque el autor es muy conocido, entonces van a ver un Shakespeare, van a ver un Chekhov, van a ver lo que sea. Y después las figuras que aparecen, siempre cuando vos... Entonces, vos sabés más o menos por qué el público va. O va para entretenerse, porque va a ver algo cómico. Y entonces Toc, toc. Claro, y sabe que la va a pasar bien y va para eso. Aunque cada circuito comercial cada género tiene lo suyo, porque no es lo mismo los musicales que... No. Sí, los musicales tienen también su público cautivo. Tiene otra cosa. Pero en el circuito nuestro, que todo está mucho más mezclado, que las poéticas están más mezcladas, que los actores no son tan conocidos, es decir, aunque hay actores conocidos dentro del que trabaja en autogestión, no son la mayoría tan conocidos por el gran público, o sea, el público más masivo. Claro. Entonces, ¿qué los hace elegirlos? Y yo creo que ella tiene razón, el boca a boca hace que la gente, si alguien te dice, mira, anda a ver tal obra porque está buena, o la temática, a veces vas a ver tal obra por Habría que pagarle a boqueros. Que vaya a recomendadores. No, viste que se habla Sí, ahí, bueno, estaría bueno. Eso es un nuevo rubro de... Como están los arbolitos Estamos en la calle produciendo Corrientes. trabajo nuevo. Ya está, tiramos una data. Sobre Luna Teatral, ahora Luna Teatral 2, porque era Luna Teatral al principio. ¿Cómo surgió la página? ¿De quién fue la idea? ¿Por qué empezaron a utilizarla? ¿Cómo fue mutando un poquito? Mira, en principio nosotros nos conocíamos con María Ángeles de GTA. Y en ese momento... GTA, expliquemos un segundo GTA qué Por es. estudios de teatro argentino. Claro, Perfecto. que lo dirigía Osvaldo Pelletieri. Él falleció, pero el instituto sigue estando. Entonces ahí en un momento Janina nos dice, y ustedes pueden juntarse para escribir sobre las desentradas. Y ese primer trabajo en conjunto se publicó en la revista digital Afuera. Después empezamos a escribir porque teníamos ganas de, como esa primera escritura coincidimos bien y nos llevamos bien, tenemos más o menos un estilo de escritura parecido y una decisión en cuanto a qué ver parecido. Entonces ahí empezamos a mandar algunas notas a la Vorágine, que la dirige Damián. Él en un momento se va de gira y se cuelga ya por Venezuela, y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y en ese momento, hablando con María Ángeles, ella tenía un blog que no estaba funcionando, entonces empezamos a subir las cosas ahí, que en ese primer momento nuestro diseñador era el hijo de María Ángeles, y bueno, en principio nació, digamos, como no con la expectativa que por ahí tenemos ahora, la visibilidad que tenemos ahora, sino por una cuestión personal como para escribir sobre lo que veíamos. Después empezaron a abrirse un montón de panoramas y en ese comienzo lo que no siempre recuerdo es que la que apostó a nosotras fue Andrea, y te hago la prensa. Entonces, y ahí empezó a abrirse el panorama, o sea, ahí empezamos en el primer Luna Teatral fue más o menos fines del 2010 al 2013 y después De agosto del 2010. y después fue Que no nos pregunte nadie la edad. No, por favor. y después fue este segundo Luna Teatral que es del 2014 a la fecha.
¿Por qué mutaron a Luna Teatral 2? Por un cambio de diseñador. Perfecto. Jorge, mi hijo, Jorge Pablo Cruz, se fue a Córdoba y entonces tuvimos que buscar otro diseñador y no queríamos cambiarle el nombre al blog para no confundir. Claro. Entonces le pusimos el 2 como para que la gente sí supiera que había como una especie de continuidad con el otro. Y ahora el nuevo diseñador es mi yerno. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Y chicas, ¿y difunden por algún otro medio su misma página? O sea, ¿la mueven a través de las redes? Sí, por Facebook. Sí, Facebook. Sí, y bueno, yo en las clases cuando hablo de crítica y explico, entonces la pregunta dice, ¿pero usted hace crítica? Entonces ahí les cuento que sí, que hago crítica y entonces les comento que tengo un blog y hay gente del medio que ya nos conoce mucho y lo va también reproduciendo, digamos, hay gente que va diciendo, o sea, en estos 8 años lo que notamos es que nos fuimos haciendo, nos conocen, digamos, Claro. Sí, las lunas, como dicen. Claro, las lunas, son las lunas. Son Muy las bien. lunas. Pero, bueno, sí, pero es como dice ella, al principio surgió así como más que nada una necesidad de expresión y bueno, el blog nos parecía una cosa interesante porque además lo manejábamos nosotras como con la premura de tiempo que queríamos, o sea, sin esperar que alguien levantara la nota y la publicara, Claro. sino nosotros la hacíamos cuando podíamos y bueno, nada, se fue dando así y ahí estamos. ¿Tienen alguna recomendación o alguna cosa que siempre piensan y se comentan entre ustedes en cuanto a los elencos en sí, de teatro, a los directores, algo que les gustaría transmitirles? Una sola cosa. Veo la cabeza que les va. ¿Querés No. Bueno, yo lo que les pediría es que no se apresuren con los estrenos. A veces uno lo que nota es que hay trabajo, que hay mucho trabajo, pero que el trabajo está sin terminar de cocinar, como diría uno, ¿no? A esto le falta una vuelta. Y a lo mejor no es porque haya malas actuaciones, ni porque no haya una buena elección de vestuario, sino porque falta ese último, digamos, esa última mirada general o global, o ese último ensayo con todas las cosas bien puestas para que la cosa fluya de entrada. A veces no fluye de entrada y uno Claro. se critica porque dice, bueno, no deberíamos haber ido al estreno, Claro. deberíamos haber ido a ver la obra, no sé, 3 o 4 puestas después. Porque si lo haces te das cuenta que que hay, como hay trabajo, hay como otra dinámica. De grupo, estoy hablando del elenco, hay otra dinámica de grupo. Que ya te digo, no tiene que ver con la calidad de las actuaciones, a lo mejor, sino con esa cosa, digamos, ese feeling que se produce cuando todo está mucho más aceitado. Fluido. Yo agregaría otra cosa también. Primero que darle consejos a los elencos no me atrevo porque nunca estuve del otro lado. Claro. Entonces, no. Yo podría decir que a mí me gustaría o que me parece que a veces pasa una cosa que no está claro cuando es teatro vocacional, cuando es un proyecto de graduación, cuando es una finalización de un taller. Entonces, a veces se propone o se ofrece esa obra que el espectador va confiado en que va a haber otro tipo de obra y entonces queman a los actores y queman la obra. Una cosa es que se aclare, bueno, esto es el teatro vocacional de gente que le falta tabla, una obra que le falta pasadas, entonces el público va con otra expectativa. Por ejemplo, el año pasado en el Teatro Nacional Cervantes se dio la obra 38 MS, que eran 38 performances de obras de Shakespeare. En principio la consigna estaba clara porque eran estudiantes de distintas áreas del quehacer teatral. Pero ¿qué pasó? Fue mucha gente que no sabía cuál era la consigna. Entonces salieron enojados, se levantaron antes, diciendo que eso no era teatro, hablando mal, pero
Yo que leí la consigna y había escuchado una entrevista con el director antes de ir, no me fue difícil entrar en el código, porque eran estudiantes. Entonces, ponele, hace 2 viernes fuimos con Daniel Garine a ver algo que está muy bien la idea y la propuesta y los textos están buenos, pero a los actores eran 4 breves unipersonales y falta pasada. Entonces, si eso se aclarara... Y en general sería como una falta de visión del director, creo yo, que es el jefe del timón, por así Claro, decirlo, yo ¿no? supongo, como dice ella, como uno O directora, ¿no? Perdón, como uno no está del otro lado, a lo mejor no sabe bien cuáles son las condiciones económicas a veces para, ¿no? Sí. El hecho de cuándo tienen disponibilidad de sala o si tienen disponibilidad de sala para ensayos, que ese es otro tema que yo, por tener alumnos que actúan, escucho, digamos, ¿no? Las problemáticas de las salas de ensayo y todo eso. Entonces, por ahí, el problema pasa por ahí y no pasa por otra cosa. Sí, la cosa es que el producto final sea un producto terminado y que lo que se, claro. Y lo del Cervantes también pudo haber sido porque se espera en el Cervantes ver algo profesional. Había una consigna es por el teatro en sí, pero más allá de la consigna, la gente va al Cervantes sabiendo que va a haber algo. Sí, bueno, pero era un convenio en el Teatro Nacional Cervantes con el UNA, creo, y no sé, con la Escuela de Arte Dramático. Eran 2. Y desde el primer momento se planteó como eso. Sí había, o en el medio, había algún actor con cierto nombre que era, digamos, como el que sostenía. Pero más allá de eso, a mí me parece que eso está bueno, porque entonces vos si vas a ver un proyecto de graduación, como a veces, como lo anuncian en el UNA, vos decís, bueno, está bien, es un proyecto de graduación, no le puedo pedir peras al olmo. Es un proyecto de graduación y lo voy a mirar desde ese lugar. Sí, igual los proyectos de graduación tienen un nivel profesional. Los que yo vi, la mayoría, y pueden gustarte o no, pero a veces les falta pasada. Puede ser, sí. Y no es que los son muchos en escena a veces, entonces sí, por eso pero no. Para mí les falta pasada, a los chicos les falta foguearse. Por ahí uno está bien, pero después el resto les falta, pero no porque sean malos. Claro. Es porque como que los empujan o sea, está bien que lo hagan, porque la única forma de foguearse es lo mismo cuando aprendes a manejar. Tenés que salir y agarrar el auto y salir. Claro. Pero salir a Capital... Los primeros meses no vas a la autopista. No, tampoco vas al centro. Ese es el tema. Buenísimo, chicas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Aguante Luna Teatral. Por invitarnos. Gracias por su tiempo.